Pero qué preciosa que estás. Hermosa, 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 hermosa. Hoy estoy enojada. No lo puedo creer. Gracias. Ahí está el psicópata. Ay, pisado. Así es, psicópata. No es psicópata. Sí, si supieras. Bernardo fue a quien Dominique le sacó una mayor cantidad de ropa y ganó una cita que de seguro no olvidará y en la que ambos vivirán una aventura al mejor estilo 007 con Bernardo personificando el mismísimo James Bond y con Dominique como su heroína. A Bernardo le queda perfecto el smoking. Y cuando fui a buscar a Dominique, la verdad que me impactó mucho. Se veía muy, muy linda. Cada vez que está con un hombro descubierto me encanta cómo le queda eso y el vestido le quedaba muy bien. Era la verdad que una chica guapa. Hoy podrán vivir una cita completamente distinta, pero antes deberán subirse a este espectacular auto y viajar a un lugar de Santiago, solo con la ayuda de un GPS. GoldenEye, I found his weakness. GoldenEye, he'll do what I please. GoldenEye, no time for sweetness, but a bitter kiss will bring him to his knees. You'll never know how I watched you from the shadows as a child. Me encanta esta cita porque ha sido muy elegante, con mucho glamour, tiene un tanto de actuación que a mí me encanta. Ya. Digamos que igual sigo un poco enojada contigo. Bueno, pues eso te va a pasar. No creo. Yo sí creo. No me gustan los hombres graves. Porque trabajé mucho para no ser grave. Y ahora, un hombre grave. Encima están todos graves. Un poquito de cariñito en mi manito. No. ¿Por qué? Estoy enojada. No estás enojada todavía. Igual creo que le importo y por eso sigue sentida. Y espero que ella también sienta que yo desperdicié una cita terrible por mis sentimientos de que no estaba del todo cómodo en ese momento. Yo en este tiempo solamente he conocido el lado bueno de Bernardo. Pero yo creo que hay una sorpresa detrás de ese hombre con cara de buenito. Quizás también es un poco mandón. Quizás le gusta tomar las riendas de las situaciones. Y me llama mucho la atención conocer ese lado de Bernardo que tiene oculto en estos momentos. Bueno, cuando salí de la casa y vi el auto que nos estaba esperando, me trajo muchos recuerdos. Me ha tocado muchas veces interpretar en comerciales, en catálogos de ropa y todo este personaje, así que me sentí bien, me gustan mucho las películas de él también. Tienes que hacerle caso a la gente. Por algo te lo dice la gente. No porque sea... Porque la tele de Disney. Ay, sí, sí. Si me veo más lindo en persona que en la tele. No. Gracias. Con el GPS fuimos siguiendo el camino hasta llegar acá a este hotel.
Aquí estoy yo para hacerte reír una vez más. Llegamos a un hotel muy lindo, maravilloso. Me gusta a mí sentirme así glamorosa, me gusta sentirme como si estuviera actuando, así que lo disfruté mucho. Aquí estoy yo con un beso quemándome los labios. Buenas tardes, muy bienvenidos. Hola. Bueno. Hola. Es para ti, puede tu vida cambiar. Déjame entrar. Salud, señora. Salud, señores. Aquí estoy yo, abriéndote mi corazón, llenando tu falta de amor. Qué rica que está, señorita. ¿Yo? Hazme reír, hazme llorar. Me encanta cuando tenés un hombro descubierto, me encanta. ¿Por qué? ¿Por qué? Oh, Casualidad. casualidad. Y aunque no estás con el pelo lacio como a mí me gusta, te queda precioso. De verdad estás muy linda. Tienes que saber variar. Sí, no, sí, está bien. Aunque si tú no tuvieras los ojos azules, tú igual me gustarías. Blue eyes, baby's got. Cuando Bernardo me mira con esa cara de tierno que tiene y esos ojitos azules, yo creo que todavía siento cositas en la guata por Bernardo, a pesar de la discusión que tuvimos. No sé, me siento rara. Está rico el martini también. No soy de tomar martini, pero está bueno. Será porque estoy con vos, que está todo rico. Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor. Siempre te quedas callado cuando estás conmigo. Es que no quiero hablar cuando estoy contigo. ¿Cómo? No quiero hablar cuando estoy con vos. ¿Y qué quieres? Un beso. Grita para no marcharse. Pero bueno, ya va a llegar el momento que vos quieras. Ay, ¿tú crees que va a llegar? Yo creo que sí. Va creciendo el amor y la ilusión. O sea, siento que sí, que va a llegar el momento que quieras darme un beso. Pues. Lo siento muy fuerte. Y ahí te decir, no. ¿Ah, me vas a rechazar? ¿Tú qué crees? Que no. A veces pienso que Bernardo piensa que está todo hecho y que solamente está esperando la gran final. Pero en realidad no es así. En este último tiempo hay algunos de los chicos que han tomado bastante ventaja. La miro a los ojos a Dominique, un poco se me nubla la mente. Yo sigo sintiendo lo mismo de siempre. Y espero que ella también, que la note igual con un recelito, no sé si por lo que pasó o tal vez que está algún compañero más avanzado. O sea, igual noto ahí algo que falta para tener la conexión que tuvimos en otra cita. Permiso, tengo que ir a retocarme el ¿Vas a maquillaje. retocar? Sí. He always runs while others walk. He acts. ¿Sucede algo, don Bernardo? Sucede todo, la verdad. ¿Te han dejado solo? Me ha dejado solo, ha ido a retocarse la señorita. Yo le puedo dar un consejo. En recepción pueden manejar la información donde se encuentra Dominique. ¿De verdad? De verdad. Muchas gracias, William. Un gusto. Bernardo, si quieres saber dónde está Dominique, tienes Por 5 favor. minutos para buscarla en la bodega del hotel. Ahí hay una caja, encuéntrala. Buena suerte. ¿Y dónde está la bodega? Tienes que ir por Por ahí, sí, abajo. Gracias. Fuerte.
No te preocupes, no me ha pasado nada malo. Solamente quise darte una sorpresa y estoy preparando una cita que nunca olvidarás. Pero antes tienes que encontrar a Nicolás Malowicki. Él se encuentra en algún lugar de este hotel. Hola, ¿quién es Nicolás Malowicki? Acá, conmigo. Hola. Tengo una información dentro de esta caja fuerte que tienes que averiguar. Los primeros 2 dígitos de la clave, obviamente de 4, es la edad de la prometida. Tú tienes que adivinar los otros. Vamos a hablar. La clave la verdad que era bien difícil, 21-14, la verdad que la probé varios números, sabía que bueno, empezaba con 21 que era la edad de Dominique y probé hartos números hasta que por suerte se dio el 14. Cuando vi que había una tarjeta me sorprendió mucho, subí, la verdad que no traté ni de pensar mucho y subir corriendo porque tampoco tenía mucho tiempo. Darling, I'm killed. I'm in a puddle on the floor, waiting for you to return. Oh, what a thrill. Fascination's good. Me encontraste, por fin. ¿Y esta sorpresa que no tenías? ¿Viste? Oh. ¿Cómo te trato? Bueno, un saludo por esta sorpresa. Porque me encontraste. Primero por la sorpresa. Pero todavía no me tienes. Me encontraste porque no me tienes. Me encantó estar en una suite con champán, con comida rica, con Bernardo, que también está bastante lindo. Creo que fue como una cita perfecta y además que tenía mucho humor, los dos nos veíamos muy bien. Me encantó. Y el mensaje ese que grabaste, qué bueno, me encantó. ¿Te gustó? Me gustó. Me gustó el besito que me tiraste al final. Huele al peligro. Ahora sí, este es el minuto exacto para que me des un beso. Uy, justo le iba a dar un beso. Ay, justo. Huele a peligro. No puedo creer estar acá. Hace un rato estaba vestido con... Y hace unos días estabas enojado, Unos te días perdiste estaba una enojado. cita, no me hablabas nada, me trataste mal. No se trate mal. Mira las citas que yo te preparo y tú te da el gusto de tratarme mal. No, pero ya pasó eso. No. Ya te aclaré cuál fue el tema. Y te dije que es muy, muy, muy difícil que se vuelva a repetir. La verdad que en toda historia de amor siempre hay momentos bajos, momentos... Si fuera todo parejo, no sería tan entretenido. Las mujeres como te gritan en la calle. Son todas feas. Feas, 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 feas cochinas. No les pesquean ninguna. Sabes que no pesco ninguna. O sea, saco alguna fotito, otro, pero nada más. Un besito loco. Un besito ahí que retiro. O sea que otras no me quieren dar ni un beso. Ya no te lo mereces. Yo creo que en esa cita que te perdiste, iba dispuesta a darte un besito, fíjate. No sé qué pasó. Yo creo que sí. Alguien se enojó y no pudo. A Dominique siempre le he dicho que me gusta mucho, siento cosas más importantes por ella, pero creo que todavía no es el momento de decírselo. Ahora vamos a tener que empezar de nuevo. Como al principio, como cuando nos conocimos. Así, empezar de cero. Y todo vuelva a empezar. Pasan las tardes sin mirar. El tema se logró solucionar. Bernardo dijo que nunca más lo iba a hacer y creo que con esta cita volvió a nacer lo que había antes.
Cuéntame algo, no seas fome. Como que otra vez te estás perdiendo otra cita. Elegí Lorenzo, si querés hablar. Qué pesado. Pero si ese no es tu mejor amigo. O sea, mi mejor amigo es Joche. Mira, Joche es tu mejor amigo. ¿Y son muy amigos? Bastante. O sea, que ustedes se cuentan todo. ¿Así tanta confianza hay? En este caso no creo que nos contemos todo. Pero sí, igual complicado. ¿Por qué? Otra vez hablamos así, qué pasaría en caso de... ¿Y a qué conclusión llegaron? Aquí uno puede ser mi pololo y el otro puede ser mi amante. ¿No? Pero tenés que elegir uno. No puedes elegir dos. ¿Pero qué pasó? ¿De qué hablaron con Joche? No, que sería complicado igual. Imagínate que vos termines con Joche ¿Y qué? y nos juntamos en un asadito así. Pero ¿Tendré sí, que ir con el pololo? Po? igual me va a dar un poco la cosa. Bueno, todavía existen más posibilidades también. Si para no complicar a ninguno de los dos, me puedo quedar con otro y ustedes dos seguimos siendo amigos. ¿No? Ahí nos arreglamos nosotros. ¿Y de qué forma podrías describirlo a mí? La verdad que tenés varias formas de verte. Buena, mala, linda, fea, tonta. Esa... Linda, muy simpática, muy niña a veces, ¿Yo? No, será yo. muy contradictoria a otras, muy madura para muchas cosas. Bueno, yo creo que tú estás cada vez más tímido. Pues viste que había empezado tímido, Después te lanzaste. me lancé. Y después retrocediste. ¿Por qué será? No sé. Puede ser que cada vez me gustes más. Soy tuyo, con mi mayor convicción. Soy tuyo, con toda la fuerza de mi corazón que es tuyo. ¿Vamos? ¿A dónde vamos a ir? ¿A la casa? ¿A dónde crees? No, pero si hay tantas cosas lindas en este lugar por No, es que ver. es tarde y tengo que Pero nominar, pará, así que pórtate bien. mira. Esa casa que está ahí. Ah, qué linda la vista esta. Esta es más linda. ¿De verdad nos tenemos que ir? Sí. Tengo que nominar. ¿Tenés que nominar? Sí. ¿Me voy a salvar? No sé, depende de cómo te portes en estos 3 segundos que te quedan de cita. Me encantó la cita, lo pasé muy bien. Me encanta actuar, me encanta vestirme de personaje. Bernardo se veía estupendo. Y me encantó compartir esta cita casi perfecta con Bernardo. Me gustó sentirme como Bond, como Bernardo Bond. Por siempre. Llegamos, misión cumplida, chica Bond. ¡Mira! ¡Ah! ¡Suéltame, cochino! Señor, vaya acá a su hija a su casa. James Bond. ¿La vas a llevar la americana? Chau. Ya, viejo verde. Cafiche. Tú no eres Fichi, eres Cafiche. Bueno, de acá me esperaba así un Z3. ¿Un qué? Un Z3. Muy James Bond. Muy Bond. Así que Qué buena. ¿Ya? Y de ahí fuimos al hotel El Regal del Pacific. Y ahí, bueno, Una comida. al barcito, tomar algo. Y de repente le dice, me voy. Ella. Que pareció los tigres en el oriente. Me voy al tocador. De repente llega el barman y me dice, da para todo. tiene que ir a recepción que tiene un mensaje. Y de ahí me pasé 4 horas Esperando. yendo del hotel al otro y buscaba una pista y ahí hablaba con no sé quién y después una caja fuerte. Ah, qué bueno, muy James Bond. Muy James Bond. Muy James Bond.